Primero les agradezco a los organizadores que me hayan invitado. Uno tiene la sensación de que las páginas de cultura no se leen mucho y que, bueno, quedan un poco perdidas en los medios de comunicación, pero bueno, parece que por lo menos se rescata a veces en estos encuentros. Lo primero que pensé cuando me invitaron a esta mesa redonda fue en las perspectivas, más que en las críticas. Y realmente yo no me animo a hacer una perspectiva, porque me parece que se está en un momento muy difícil de la crítica y creo que del periodismo en general. Lo que yo puedo decir se basa mucho en mi experiencia. Yo hace más de 10 años que trabajo en las páginas de cultura del semanario Búsqueda y bueno, no voy a hacer un planteo teórico, simplemente de cómo veo el panorama, y me animaría a presentarme un poquito, porque me parece que estamos viviendo, bueno, el mundo acelerado de los medios de comunicación, que hay como una visión muy inmediata, muy al instante de la cultura, y que eso nos desconcierta un poco a todos los que trabajamos, es decir, los que trabajamos en esa área. Y entonces, ¿qué va a pasar de aquí a un breve plazo? No lo sabemos, porque los cambios nos están avasallando, ¿verdad? Yo lo que quería, más que nada, poner hincapié es en el aspecto del periodismo y de la cultura. Hay un gran problema, o por lo menos un gran desafío a los que nos ocupamos de este tema en el área periodística, a los editores, tanto de los medios escritos como audiovisuales, y es qué contenidos transmitir en las páginas de cultura o en los espacios culturales. Y ahí, bueno, nos viene ese problema de que cada vez hay más publicaciones de libros, por ejemplo, hay más acceso a las áreas culturales en general. Y creo que el desafío está en decir, bueno, tenemos que promover o difundir o centrar nuestra atención a lo que ya viene con mucha promoción. Por ejemplo, en el caso de los libros, bueno, tenemos que difundir o promover o hacer la crítica de los bestsellers, o tenemos que enfocarnos en esos autores nuevos o de más prestigio, por llamarlo de alguna manera, o tenemos que centrarnos solo en las artes plásticas, en la alta cultura, ¿verdad?, en las artes plásticas más prestigiosas, o tenemos que cubrir también artesanía, por decir de alguna forma, ¿verdad? Y eso pasa en todas las áreas, en música, teatro, en las áreas más tradicionales de la cultura. Y ahí hay un difícil equilibrio, ¿verdad? Porque hay algo que una editora en Argentina de libros y con mucha experiencia, que se llama Patricia Piccolini, reitera mucho. Yo hice algunos cursos con ella de edición de texto, y dice, hay que tener siempre presente al lector, tener como un muñequito allí que represente al lector y mirarlo siempre. Y ¿qué tenemos que pensar cuando escribimos una crítica o cuando difundimos algún hecho cultural? Bueno, que eso va dirigido a ese lector, que no va dirigido ni a nuestros colegas, ni a los editores de libros, ni a nuestros amigos, ni a quien pueda tener interés en esa materia cultural. Va dirigido a quien nos lee. Y en ese sentido, quien nos lee puede tener interés en por qué ese bestseller
es muy malo, por ejemplo, o por qué ser es muy bueno. Y en ese sentido hay que tener un equilibrio para saber, bueno, hasta dónde tenemos que cubrir esas áreas, cuánto tenemos que informar, que es una de las bases, ¿verdad?, del periodismo cultural, y cuánto tenemos que darle espacio a otras áreas menos conocidas. Hay algo que a mí hay un escritor que fue también crítico literario y periodista, que fue Tomás Eloy Martínez, y que dice algo interesante en un artículo que se lo recomiendo, que se llama Defensa de la Utopía. Lo escribió hace muchos años. Tomás Eloy Martínez, bueno, falleció hace 2 años, y él dice: el periodista está obligado a pensar todo el tiempo en su lector, porque si no supiera cómo es ese lector, ¿de qué manera podría responder a sus preguntas? En el periodista entonces hay una alianza de fidelidades: fidelidad a la propia conciencia, fidelidad al lector y fidelidad a la verdad. El lector es siempre un factor mucho más activo y exigente de lo que algunos empresarios suelen suponer. A la avidez de conocimiento del lector no se la sacia con el escándalo, sino con la investigación honesta. No se la aplaca con un juez perfecto, sino con la narración de cada hecho dentro de su contexto y de sus antecedentes. Y acá, bueno, esto nos lleva o deriva en otro tema, que es qué se está cubriendo hoy en general en los medios de comunicación con respecto a la cultura. Bueno, todos sabemos que se ha derivado en una cultura muy light, ¿verdad?, o derivar lo que ya viene con mucha promoción, con una debilidad en cuanto a la profundización de los contenidos, una cultura del chisme en muchos aspectos, ¿verdad?, o del espectáculo. Y eso tiene mucho efecto, es un golpe de efecto para los medios de comunicación, pero queda allí, ¿verdad?, queda en la superficie, y bueno, y eso justamente es lo que hay que tratar de evitar, que cuando yo pienso, bueno, ¿qué tenemos que promover o qué no podemos dejar de lado o qué contenidos darle a las páginas de cultura? No estoy pensando en que tenemos que imitar esa banalidad que se ha llenado los medios de comunicación. En primer lugar, porque ese tipo de periodismo cultural lo puede hacer cualquiera. O sea, requiere mucha especialización para contar la vida íntima del escritor, por ejemplo. Pero eso por un lado, ¿verdad? A veces me pongo a pensar, bueno, ¿qué se necesita para ser un crítico literario? A mí, por ejemplo, que me dedico a esto desde hace mucho tiempo, la palabra crítica literaria me suena como muy pesada, ¿verdad? Porque la asocio mucho con los grandes críticos que ha tenido este país, para un país que tenía otro tipo de lectores. Y pienso a veces, bueno, nadie piensa, cuando empieza a estudiar, nadie dice, bueno, yo quiero ser crítico literario, crítico de música, crítico de cine. Creo que nuestros intereses nos están llevando a especializarnos cada vez más en un área, y eso es algo fundamental, es decir, cómo se forma un crítico. Bueno, no solo de lo que escucha, de lo que ve, de lo que siente de su vida, sino metiéndose mucho en la materia que le toca, ¿verdad? Y esto que parece una gran obviedad, cada vez es menos.
páginas de internet, por ejemplo, hay cada vez más críticas de libros y son cada vez más impresionistas, es decir, es eso de me gusta, no me gusta, es algo muy superficial, es lo que cualquier lector interesado podría decir de un libro. Y eso llevado a algo un poco más serio, ¿verdad? O con una especialización mayor se tendría que evitar. Es decir, esa crítica es simplemente esto es bueno, esto es malo, esto es horrible, como se suele leer, tendría que suplirse por un periodista, en este caso, más especializado en su área. Esto es curioso porque en otras áreas del periodismo, por ejemplo en economía o en política, esto es incuestionable. Es decir, alguien que se dedica a la política como periodista se mete mucho en su materia, sabe mucho de esas cocinas, ese entramado que hay en la política. Lo mismo pasa con quien se dedica a la economía o a áreas especializadas en el periodismo. Pero da la impresión de que para ser periodista cultural, bueno, basta ir al cine, leer y ver un poco de teatro y saber un poco de música. Un problema que tenemos, además, es la falta de capacidad lectora. Porque quienes nos dedicamos a esto no solo estamos todo nuestro tiempo dedicados a los libros, o al cine, o al periodismo cultural, sino que hacemos otras tareas. Porque, bueno, porque tenemos que sobrevivir, eso sería tema para otra mesa redonda, lo que ganan los periodistas, ¿verdad? Pero cada vez hay más publicaciones. Hace un tiempo yo hice una investigación sobre el mercado del libro en Uruguay en el 2007 y por mes llegaban en ese momento a las librerías 100 libros de diferentes géneros, ¿verdad? Eso tiene que haber aumentado ahora bastante. Y eso lleva a que muchos libros tengan una vida muy efímera en las librerías, ¿verdad? Que pasan, ni siquiera pasan por las marquesinas y se pierden en los estantes, y a veces tengo la sensación de que algunos libros que yo tengo que leer los leo soy yo o los leyó algún familiar cercano del autor y desaparece. Y esa cantidad de libros obliga a una selección muy grande de parte de los que trabajamos en esto y a una capacidad lectora que se ve desbordada, porque no todos los periodistas pueden, que trabajan en cultura, pueden dedicarse a leer. Leer un libro con atención lleva mucho tiempo. Lleva más tiempo que ir al cine o ver una película. Sí. No, lo último que quería decir era que, bueno, ¿qué papel cumple la crítica? Me parece que hoy muy poca gente compra un libro, hablando de la crítica literaria, muy poca gente compra un libro porque lee una crítica en los diarios, en las revistas, en los suplementos. Eso me lo dijo uno de los distribuidores más grandes acá de Montevideo, que me tiró un poco el ánimo abajo, pero era algo que yo intuía, ¿verdad? No por leer una crítica la persona va a comprar el libro. Sí, la crítica tiene que informar, el lector tiene que saber que eso existe, que existen ciertas corrientes literarias, que existen ciertos autores. Pero me parece que el otro papel importante de la crítica es dejar un registro un poco para la historia también, ¿verdad? Hoy abrimos Marcha o un diario de hace décadas y tenemos una idea de qué se leía en ese momento, cuáles eran las publicaciones.
que se dedicaba a la crítica. Y ese papel de registro me parece que es fundamental, ¿verdad? Y creo que esa función se debe seguir cumpliendo y bueno, y no sé qué va a pasar en el futuro, no puedo dar muchas perspectivas. Yo siento que primero me siento muy honrado y voy a molestar quizás a algunos de mis cultísimos acompañantes, porque voy a decir libremente las cosas que pienso y eso siempre es molesto. Yo le llamaría lo que voy a decir el vaciamiento ético del cuerpo vivo de la crítica, porque estoy cada vez más inquieto por eso. O sea, ella aludió a, quizás, no sé, veladamente sin hacer nombres, a críticos que parecían haberlo leído todo, que precedieron, por ejemplo, la crítica literaria a los actuales, como, digo, haber leído todo porque leían no solo lo que leían, sino lo que nadie podía imaginar que leían. Me refiero a Emir y a Rama. Aunque Rama y Emir, una vez yo dije a Emir en San Pablo que no lo conocía acá, porque fui a una conferencia y me molestó tanto lo que no dijo, habló 2 horas y se tuvo el arte de no decir casi nada, que yo entonces me fui indignado, no quise escucharlo más. Y después Alonso del Campo me dijo, pero usted no puede no conocer a Emir. Bueno, entonces yo lo conocí en esa circunstancia, a Emir Rodríguez, no tuve la suerte suya de trabajar con él. Bueno, pero Emir era no solo un lector omnívoro, sino que parecía que precedía la lectura de lo que podía escribirse. Es un tipo monstruoso, ¿no? Y después Rama, aunque tenía algunos fanatismos que todos conocen, y en el fondo quería ser profesor de Estados Unidos, cosa que es sorprendente, bueno, pero es otro tema. En realidad Rama tuvo la certera visión de leer autores cubanos que después tuvieron un destino cruel, pero que él descubrió, Renato Arenas, por ejemplo, y publicaba. En Uruguay se dio el lujo. Entonces, los chicos jóvenes y la gente de ciencia de la comunicación, a mí me parece maravilloso que eso se haga, no por mí, por yo no un cuento, sino porque son ustedes los que tienen que transformar a través de ciencia de la comunicación lo que es la crítica. Yo hoy escuché por acaso, porque prendí un poquito por error la radio, porque por error, y escuché que esa persona decía, no sé si supuestamente es un periodista, no sé qué era, ¿no? Vivible, por decir algo que se vivencia, o sea, no tienen ni siquiera el mínimo de cultura y el mínimo exigible para que una persona, porque el tema es el cuerpo en su secreto y no con un ruido, o sea, los críticos tienen que incorporar valores y además la escritura es una precondición de algo que es suponer que hay nosotros heredamos es suponer que la cultura es indispensable para sobrevivir. El Uruguay o es culto o no es. Al lado de la Argentina, completamente envuelta en nubes megalomaníacas, y Brasil, que tiene mucho, es un imperio que tiene una conciencia muy clara de su protagonismo. Entonces nosotros existimos culturalmente o no existimos. Entonces los críticos, yo no voy a hacer preguntas que no me corresponden a mí, o sea, ¿quién legitima la condición de crítico o qué es un crítico? Eso no soy yo quien para hacer esas preguntas, es lo que se me ocurre. Pero sí sé que cuando estoy delante de un crítico me doy cuenta, eso sí sé. Y no es por lector, es porque me doy cuenta por la actitud ética. O sea, porque yo viví en estas últimas décadas el potencial disruptivo de la ignorancia y el ninguneo, las dos cosas. O sea, la ignorancia como una forma de vida constante de algunas personas que están en la cultura, y un ninguneo que es despreciar a priori a las personas, después o antes de haberlas leído. Eso lo hicieron muchos que no voy a mencionar como una táctica, pero una táctica penosa y poco ética para despreciar lo que no piensan como ellos. Entonces, eso no puede estar, eso no hace cultura.
eso destruye la cultura. Entonces hay un papel de los críticos que ha sido ejercido, no sé si mal, yo no soy tampoco un juez, porque soy católico, siento decirlo público, hay gente que se avergüenza, yo no. Y entonces tengo eso que uno llama solidaridad para no decir caridad. Creo que como Dios nos ama a todos, yo no puedo despreciar y odiar a nadie. Cualquiera de las religiones que creen en Dios asumen un poco eso. Entonces yo no desprecio a esa gente, pero digo, pero se equivocan, porque lo que han logrado es tratar de crear un yermo como una especie de gran vacío en lugar de la... Entonces no es la cantidad de libros, con todo cariño te digo, y si los pueden leer o no, sino la cantidad de lo que dejan de lado mencionar. Eso, perdón, no es una cosa, no estoy haciendo un proceso, pero digo, pero hay una obligación ética del crítico de ocupar en sus páginas un rol que es indispensable. No es tanto decir lo mejor y lo que hay que leer, sino decir honestamente lo que al leer se descubre como un valor que se tiene que incorporar a la cultura. Porque la cultura es la vida de este país, o no hay vida en este país. Y este país no es un paisito, como dice alguna persona que tiene algún cargo, y que yo desprecio esa expresión, no es un paisito. El Uruguay no es un paisito. No sé si es un gran país, pero es un país entero y muy respetable. Entre otras cosas, les voy a decir cosas que no esperan, pero que yo las digo igual. Nosotros tenemos un número de pájaros, no se sorprendan, porque yo tengo otros saberes que no son los de... que no tienen más que Canadá y Estados Unidos juntos. Es uno de los países que tiene más pájaros. Bueno, ¿por qué? No lo sé, y la ciencia todavía no lo dijo, pero es así. Tenemos 534 especies de aves, y eso es surprise, o sorprendente, como quieran decir. Y también tenemos una colección de pintores absolutamente acalambrante. No sé si en todas las artes tenemos la misma cantidad de artistas. Entonces, ¿cómo se puede ser ignorante en este país? Hay que hacer un esfuerzo muy grande para ser ignorante. Entonces, cuando yo escucho tipo que dice vivible por la radio, yo no lo puedo creer. Digo, ¿cómo hace este hombre bueno, no sé, para hablar así? Entonces, yo creo que hay ese potencial disruptivo. Por eso yo, el otro día, que ayer tuve que ir a otro lugar, a Flores, pero digo, porque tengo obligaciones ahí, yo le hablé a este señor tan eminente español, o hablé allí después, de la nueva forma de barbarie. Yo creo que Internet ha creado nuevas formas de barbarie. Antes los franceses decían que los alemanes eran bárbaros, pero después de la República de Weimar creo que se tienen que arrepentir rápidamente. No sé si ellos son bárbaros. Ellos son salvajes, no sé si bárbaros, cuando tienen fuerza para hacer la guerra, aún por motivos injustos, y han creado una cosa que no nos engañemos, no es por casualidad que el nazismo y lo que se llama el marxismo soviético se ha creado casi al mismo tiempo, no es una casualidad. Es una forma de imponer un concepto del Estado que niega al individuo, cuando el Estado es solamente instrumental e inmanente a la persona humana. Entonces la crítica forma parte de esa utopía, o más que de utopía, de una forma militante de criticar esa concepción del Estado y reducir por todos los medios al Estado a su lugar, que no es el lugar ese del dominio y de la autoridad y del poder. En ese sentido, tienen que ser revolucionarios, perdón que yo diga eso. Y si no lo son, lo lamento, no son dignos de ser leídos. Entonces, la autoridad de la crítica viene de una lectura omnívora y de una lectura selectiva que tienen obligación de hacer. Y tienen que transmitir el valores. O sea, Carlos Raderzúa es el gran ejemplo, entre otros, y ella habló de marcha. Yo creí que se había confundido. No soy yo que cada vez que hablo de marcha me doy cuenta de la diferencia que hay con brecha. Perdón, pero eso es un chiste. Digo, claro, porque entre otras cosas por la cantidad de errores que publica, pero no son de errores, digo, de escritura, pero son cosas que yo no soy experto, que yo todo el mundo sabe todo. Pero entonces, está el lector interesado, el lector omnívoro y el lector recreador de la obra. Entonces el crítico está entre todos esos intermediando y tiene una obligación y por eso hablé de Carlos Raderzúa, por una mirada muy atenta. Es una ética de la lectura lo que hay que diseminar.
Y siempre, y esa es mi experiencia, por ejemplo, en facultades, no se extrañen de que yo soy un hombre un poco fuera de toda manera de definir lo que soy. Digo, yo estoy en la Facultad de Agronomía, y entonces en un simposio sobre recursos genéticos, los que organizaron nunca creyeron que yo tuviera autoridad para hablar de cómo había que mejorar las especies en el Uruguay. Pero resulta que la desgracia para mí es que yo hice una presentación y resulta que alguien la tomó y está haciendo la investigación que yo dije. Bueno, siempre hay alguien que escucha. Entonces, primero, no es cierto que la gente no lee. Lee discontinuadamente, tanto como el crítico lee discontinuadamente. Solo que la discontinuidad del crítico es una discontinuidad culposa, porque tiene la obligación de leer lo que debe leer. Entonces, por eso ese ninguneo que practicó una crítica supuestamente de izquierda, digo supuestamente porque si eso es la izquierda no es, pero no es izquierda, esos son prejuicios, supersticiones que practican algunas personas. Entonces, en realidad, ese ninguneo es una forma de no valor ético. Y yo creo que la crítica está ligada a la emancipación. La emancipación y la alienación de la que habla Marx, para hablar de Marx, porque además habla de Marx y no lo leyeron, es como Benetti. Una vez yo lo critiqué porque ahí fui a hacer una entrevista y hablé de la literatura brasileña y me dijo, voy a tomar mi libro. Y dije, no, lo que usted tiene en su cabeza, pero no, lo otro se lo leo en su libro. Pero él me regaló libros que yo no tenía, me dijo, usted leyó por lo menos 36 de mis libros, parece que publicó 60. Era realmente prodigioso en la cantidad. Bueno, y entonces yo que lo estaba criticando tuve la humildad de regalarme los libros que no había leído, porque era un ser de una generación en la que había valores, aún en personas que pueden pensar muy diferente. Y entonces digo, en realidad estamos bajo un Estado gobernado por la ley, no democrático y no por principios, no teocrático. Y los críticos tienen que estar gobernados por principios, eso es mi humilde opinión. Y los principios son independientes del Estado. No es que sea o deba ser anarquista, pero no puede ser situacionista jamás. No puede ser colaboracionista del poder. Entonces, el ámbito de una sensibilidad culta es insoslayable. O sea, el crítico no sabe para quién lee, pero el lector es caníbal. Lee lo que sea, cuando sea y todo el tiempo. Entonces, yo creo que nunca sabemos quién va a escuchar, pero alguien escucha. Bueno, pasó allá desde tiempos inmemoriales, cuando una voz le dijo a Moisés, arrodíllate porque estás pisando una tierra sagrada. Y él podía haber dicho pavada, qué bonito, qué cuánto. Y no era tampoco un sacerdote, pero se arrodilló. Y entonces el mundo él influyó en la evolución del mundo. Entonces yo lo que digo es, nosotros como lectores, humildemente, siempre oímos, aunque sea los ecos de la voz del crítico. Y el crítico, aunque sea malo, es siempre oído por alguien. Por lo tanto, el crítico existe, aunque no sea legítimo. Y el crítico influye, aunque no tenga valores. Entonces, no es posible que no tenga valores. Tiene que juzgar, pero en el sentido ético. Y si no, que no se meta. No es un oficio cualquiera. Entonces, hay un código de rechazo a una tradición cultural que para nosotros era muy fuerte. Digo código de rechazo porque es como si dijera, no basta mencionar, hay que tomar de Mir y de Rama y de otros, quizás esa lectura que parecían haberlo leído todo. Bueno, paciencia, eso es lo que tienen que hacer, lo siento. Si no tienen tiempo, bueno, sáquenlo y dejen otras cosas. Entonces, hay que tener tiempo para las cosas esenciales. Y entonces una de las cosas que tienen que hacer, me parece, con todo respeto, es adquirir como la exigencia de que hay una necesidad de orden moral. Y la necesidad de orden moral es dar cuenta, no informar, sino juzgar acerca de lo que leen. Perdón que no me quiero poner de nada, pero por eso yo ayer hablé de canibalismo y de formas de barbarie, porque digo, en realidad, haciendo una alusión a la semana la famosa semana brasileña, ¿tú sabes? No. Bueno,
Pero entonces, digo, la famosa semana del 22, ¿no? Entonces digo, esa palabra fue consagrada por ellos definitivamente, y el canibalismo es imprescindible para nosotros, porque no tenemos derecho a ignorar, eso es lo que yo creo, no tenemos derecho a ignorar. Y los que ignoran por un principio negativo ético, por una deslealtad a la obligación de generar a través de la escritura un espacio que se amplía. O sea, los críticos son los que amplían el espacio de lectura, y no importa cuál es el lector, pero va a existir, y es innumerable, y no sabemos quién es. Eso más o menos es lo que tenía para decir. Entonces, la lectura es una forma de mirada piadosa, para mí, piadosa en el sentido de que Dostoyevski hablaba de la piedad, una virtud teologal, del pensamiento original y revulsivo. Habermas propone una ética discursiva de la racionalidad comunicativa. Yo digo, estamos en el centro siempre de eso. La crítica o es ética o no es crítica. Es eso lo único que quería decirles. Quiero agradecer la invitación, Luisa Bloque Velar, Gabriel Gali. Me gustaría ampliar ahora en una dirección diferente algunas consideraciones sobre la distancia, algunas perspectivas críticas sobre el espacio, la relación entre desplazamiento y comunicación, o tradicionalmente entre desplazamiento e incomunicación, la idea de lo remoto, tomando como estudio caso particular Tierra del Fuego. Tierra del Fuego hoy es conocido como el fin del mundo. Me gustaría seguir esta metáfora del fin del mundo. ¿Qué significa el fin del mundo en términos espaciales? ¿Y cómo podemos pensar el fin del mundo hoy? A partir de tres categorías fundamentales: invención, revelación y ocupación. Cada una tiene proximidad con otras. Invención está relacionada con nominación, revelación está con explicitación técnica y ocupación con transformación. Tierra del Fuego surge en el marco de la expansión ultramarina española rumbo a las islas del Maluco, en el archipiélago de Indonesia. Maluco para nosotros es conocido por Napoleón Machino, Ponce de León, el Maluco, ¿no?, del viaje alrededor del mundo. Solís, anteriormente, está retratado en una novela extraordinaria de Juan José Sáez, El Entenado, el viaje de Solís. Pero aparece ahí Tierra del Fuego. Por primera vez en la historia, en 1520, se nombra Tierra del Fuego. En el camino a las Islas de las Especerías, productoras de canela, pimienta, nuez moscada, clavo de olor. ¿Qué significa que aparece Tierra del Fuego en 1520? Que se la nombra sin saber si es una isla, si es tierra firme, no se tiene idea realmente del espacio. Ese espacio es un espacio imaginado, que se bautiza, que se proyecta, en el sentido de que se inventa. La invención de América es un libro muy conocido de un historiador mexicano, Gundo Gorman, donde traza el proceso de invención de América, discutiendo, criticando la noción de descubrimiento. No se podría descubrir América. Sería imposible que Colón haya llegado en 1492 y haya descubierto América. Y O'Gorman lo que va a mostrar es el proceso por el cual se forma América como cuarto continente, de 1492 a 1507. En 1507 aparece por primera vez en un mapa el nombre América. Nunca había existido América. Y Colón pensaba que estaba en las Indias, en la parte realmente de Asia. Entonces, cuando en 1520 se atraviesa el Canal de Todos los Santos, posteriormente llamado Estrecho de Magallanes, los expedicionarios ven una serie de fuegos por la noche y llaman esa tierra Tierra de los Fuegos, posteriormente Tierra del Fuego. Me parece que está en formación el fin del mundo. Pero ese fin del mundo no puede aparecer definitivo como categoría geográfica, pues no es una esencia ni existe en sí. O sea, implica la relación de una conciencia con un espacio considerado remoto,
y depende de la consolidación de una imagen total del planeta. Esto puede ser complicado inicialmente, pero vamos a empezar del modo siguiente. ¿Qué significa un fin de mundo? Hay que diferenciarlo de la llamada finibusterre. Finibusterre sería el término de la Tierra. Hay muchos finibusterres. Finibusterres puede ser, por ejemplo, los pilares de Hércules en la Edad Media. Aquellos que, cuando Dante escribe el infierno en la Divina Comedia, el canto 26, Ulises llega a los pilares de Hércules y tiene que ir más allá de una tierra conocida, el Atlántico como el espacio desconocido. Finibusterres en ese sentido hay muchos, porque el finibusterre es regional. Me parece que el finibusterre es diferente del fin del mundo, y que el fin del mundo tiene que ser una configuración global, y que lo global, en la definición que nosotros le damos a lo geográfico, solo aparece a mediados del siglo XVIII. Antes de eso no tenemos una visión global del mundo. Entonces, el fin del mundo es una categoría moderna. A inicio del siglo XVI todavía proliferan en estrecha vinculación con la heterogeneidad de las culturas y el saber local, los finibusterres regionales, significando el término de la tierra conocida. ¿Qué puede significar para nosotros lo desconocido? Tradicionalmente fue una categoría del expansionismo europeo. En parte se trataba de territorios ya conocidos y explorados por los aborígenes de las diversas regiones del mundo. Pero revelación moderna supone mucho más. Significa que el todo se torna explícito como conjunto. El gran evento del siglo XVI en ese sentido es la circunnavegación del planeta, entre 1519 y 1522, que diversos cronistas de la época definen como un aporte sin precedentes a la verdad y al conocimiento. Podemos llamarlo evento mundo. Desde entonces emerge una orgullosa conciencia de la ruptura histórica que anticipa la eliminación del oculto. Significa la apertura del horizonte hacia una posibilidad global. Se abre lo que estaba previamente clausurado. La expedición de Magallanes surca el estrecho y desemboca en otro océano. Con fuerza se manifiesta lo abierto. Ante el horizonte que se expande como ilimitado, el camino parece libre a las Islas Molucas. Ningún expedicionario podía saber que el mal llamado Océano Pacífico cubre una tercera parte del globo y que las naves se arrastrarían miserablemente por aguas desconocidas por varios meses hasta alcanzar las Islas Marianas. Ese no saber del mundo, ese desconocimiento del mundo, esa ignorancia de la totalidad, tiene los días contados. La promesa de lucro y el expansionismo marítimo desconocen las fronteras y los límites. Solo la ficción proyecta la existencia de imaginarias islas ideales inalcanzables a los europeos, como lo hace Tomás Moro en Utopía en 1516. Al alcance está el mundo, aunque sean necesarios siglos para completar el proceso de su revelación. La utopía del no lugar augura al planeta atravesado y descubierto. Hay en ese sentido un antes y un después de la expedición de Magallanes. Los nombres de los viajeros utópicos ceden el lugar a la epopeya histórica. Tan solo 18 supervivientes regresaron a duras penas a Sevilla a inicios de septiembre de 1522, tras circunnavegar el planeta por 3 años, confiriéndole fama eterna al fallecido Magallanes y a Elcano el título primero que me diste la vuelta. Coincidiendo con el expansionismo ibérico, tiene inicio un proceso global de toma de posesión de la tierra, con su correspondiente legalización documental y envío de cartas relatorias, que gradualmente se amplía el estudio de las costumbres de los pueblos considerados distantes, al examen detallado de la flora, fauna, hidrografía y topografía, desembocando las visiones aéreas por medio del avión, hoy llevadas a su máxima expresión con las fotografías por satélite. Es un proceso imparable de registro e inscripción, de mapificación y textualización, de actualización constante del conocimiento mediante mecanismos de verificación y de enmiendas, que se acelera a fines del siglo XVIII y expresa el incremento de los viajes y el comercio.
De modo paralelo a la expansión del conocimiento, se desarrolla una inédita historia de la violencia. Las evidencias del pillaje colonial son avasalladoras y su legado es hoy considerado infame, aunque en el pasado haya sido glorificado como servicio a la cristiandad. Pero la redondez de la tierra es el nuevo escenario de la movilidad, y el mundo se hace progresivamente accesible a una gran cantidad de personas, en un triple sentido: como conocimiento científico, como experiencia de lugares y como imaginación proyectiva. En el caso específico de la Tierra del Fuego, área hoy conocida como el fin del mundo, los conflictos entre las naciones europeas, las disputas territoriales entre Chile y Argentina, la fundación de bases misionales, el establecimiento de subprefecturas marítimas, la política colonizadora de tierras, el proyecto de colonización penal, el desarrollo de la ganadería lanar, el descubrimiento de oro y de petróleo, todos forman parte del gradual proceso de revelación del fin del mundo. Voy a sintetizar un poco simplemente el final. ¿Cómo pensar el fin del mundo hoy? ¿Qué significa en una esfera el fin del mundo? ¿Dónde termina el mundo? La pregunta la podríamos invertir en ¿dónde empieza el mundo? ¿Comienza en algún lugar? Entonces realmente el fin del mundo sería una marca del turismo. De hecho hoy el fin del mundo es una marca turística. Las personas desean ir al fin del mundo. La pregunta es ¿por qué? Y evidentemente tiene relación con lo incontaminado, con el deseo, con la proyección de otros mundos, con lo que aparentemente se fue y es irrecuperable. Entonces, ese fin del mundo obviamente es una marca artificial. Está muy trabajado por la Secretaría de Turismo de Tierra del Fuego, la idea que hay que vender bien el fin del mundo, así como Uruguay Natural. Son ciertos logos que atraen al turismo internacional, pero son obviamente construcciones artificiales en un mundo que ya no tiene fin. Gracias. Cuando yo me inicié en la crítica en 1960, había un amplio espectro de opiniones en la crítica musical. Había un crítico que era un fanático de la música uruguaya y en el otro lado del espectro había fervorosos defensores de la música electrónica, de la música aleatoria, de las corrientes más modernas en ese momento de la música. Es decir, había un amplio espectro de opiniones. Hoy casi no hay crítica musical en la prensa montevideana, no hay distintas opiniones, simplemente es un azar que algún día salga una crítica y fue un proceso de desvalorización de la crítica en general y de la crítica musical en especial en la prensa montevideana. ¿A qué se debió esto? Se debió a que, en parte, a que el principal diario del Uruguay, el diario El País, contrató a una empresa española que les dijo, miren, si ustedes quieren hacer plata, déjense de embromar con la cultura, déjense de embromar con largas y sesudas críticas y análisis. Ustedes den información, sí, no descuiden la cultura, pero eso de la crítica y de esos viejos que hacen análisis pesados, sáquenlos, déjense de tonterías. Y realmente la nueva generación del diario El País les hizo caso, nos echó a toda una camada de viejos críticos, eso fue en 1999, y en cambio pusieron toda una página hermosa de fotos de artistas desconocidos que se supone que el público tenía una gran avidez por conocer. El segundo diario del Uruguay, El Observador,
ha tenido algunos problemas con críticos locales de la casa, al final optó por una solución maravillosa. No tenemos críticos. Eso nos evita problemas, es magnífico. Los críticos en Montevideo, que existimos, la mayoría somos sobrevivientes y somos cada vez menos. ¿Esto es solo culpa de los diarios? Bueno, en primer lugar es culpa de los diarios, porque evidentemente la crítica periodística es la que tiene más peso en la opinión pública, es la que de alguna forma induce a la opinión a la gran mayoría. La crítica académica en revistas muy especializadas, en general es un tema de discusión entre colegas, no llega al gran público y su influencia es una influencia muy a largo plazo. La crítica que tiene peso en el sentido social es la crítica periodística. Pero es cierto, no solo los diarios tienen la culpa. La culpa es también de quién dejó hacer. ¿Y quién dejó hacer? Buena parte de la intelectualidad, buena parte de lo que podríamos llamar el aparato universitario y sobre todo el público y las instituciones culturales que no reaccionaron. Si hubiera habido entonces una campaña de 200, 300 cartas a la prensa indignada o de miles de cartas, sin duda los grandes diarios no habrían seguido con esa política. ¿Cuáles son las perspectivas hoy? Voy a referirme a un campo muy específico, el teatro. Vivimos en un momento de florecimiento increíble del movimiento teatral en Montevideo. Hay miles de jóvenes que estudian en academias de teatro. Hay una necesidad de autoexpresión de la sociedad increíble que se manifiesta en el teatro. Y la gente de teatro está ávida de tener crítica y cada vez hay menos chances de que las críticas aparezcan, porque cada vez hay menos crítica y los diarios que ya tienen crítica, y hablamos de los grandes diarios, contratan a críticos y luego no les dejan escribir o los dedican a otros menesteres, pero no a la crítica. Y quiero decir que tampoco en el campo universitario esto se ha cultivado lo suficiente. Junto con la Asociación de Críticos de Teatro, yo promoví un seminario en la Universidad Ort sobre la crítica y tengo que decir que no tuvimos demasiado éxito, no tuvimos demasiados estudiantes y quedó como un experimento aislado. Yo creo que así como antes no se enseñaba periodismo y hoy se enseña, también la crítica cultural debe enseñarse. Y creo que si acá estamos en un marco universitario, es necesario enseñar crítica hoy de la misma manera que se enseña periodismo. Ahora bien, hay cosas que se enseñan y hay cosas que no se enseñan. El crítico periodístico es un profesional de la opinión. Tiene la obligación de opinar. No puede utilizar
la crítica como un instrumento para dar a conocer sus hermosas ideas acerca del universo y sus alrededores, o para cultivar un jardín político determinado en detrimento de otros jardines políticos. Su deber es ceñirse al fenómeno artístico o al libro, en el caso de la literatura, a la pintura, ceñirse concretamente al hecho que va a comentar y a comentarlo con la mayor honestidad posible. Esto significa una crítica subjetiva, sin duda. Toda crítica es subjetiva. Y cuanto más subjetiva es, más honesta y más ética es. No hay una crítica totalmente abstracta, situada fuera de la realidad, o una crítica en la que no hay un compromiso. La crítica es compromiso. Entonces, si bien es cierto que es necesario que haya un estudio para las generaciones jóvenes, porque lamentablemente la vocación autodidacta que existió en nuestra generación no existe en las generaciones jóvenes, pero es necesario que quien se forme como crítico tenga opiniones claras y sepa exactamente qué es lo que piensa acerca del arte. Ahora bien, la honestidad del crítico lo obliga a dudar. No siempre tenemos claro si tal fenómeno estético tiene o no tiene valor. La crítica, por lo tanto, debe ser reflexiva. En el año 76 estuve junto con Washington Roldán en un congreso de crítica musical en Washington, y allí se discutía si era bueno o no era bueno publicar la crítica al día siguiente. Entre los latinoamericanos primó la idea de que no, que es necesario reflexionar, y entre los norteamericanos más pragmáticos, no, que es necesario llegar directamente al lector enseguida. Yo recuerdo en los años de gloria de la crítica cultural en el diario El País, cuando yo me inicié, había algo que se llamaba primera impresión. Eso ha desaparecido hace mucho. Yo creo que sería bueno reflotarlo, del mismo modo que sería bueno reflotar la crítica analítica culta que existió en los años 60 y 70 en Montevideo. Para eso se requiere ahora un gran empuje de presión sobre la prensa y sobre la sociedad, de parte de las instituciones culturales, de parte de los sectores universitarios y de parte de aquellos políticos a los que les importa la cultura. Así que las perspectivas críticas son de que la crítica es cada vez más necesaria. Lo sentimos, por ejemplo, que estamos activos en la crítica de teatro, la presión de los elencos que quieren tener una crítica, quieren que la sociedad opine o reciba una opinión. Y algo similar existe prácticamente en todas las
en todas las ramas de la cultura, porque no hay un escritor que sepa que todo escritor sabe que necesita un comentario, un eco de opinión pública para que su libro se difunda. Quiero hablar de su aparente fin, de su aparente muerte, algo que surgió en medio de la ponencia, pero también de su finalidad, ¿no? Que yo anticipo, me parece más vigente que nunca ha coincidido con la crítica también, por supuesto, Dios, el autor, el arte, todo muerto, ¿no? Se dice desde hace siglos, posiblemente, por lo menos. Y la crítica también, por supuesto. Si como afirmaba Léon Blois, el crítico es alguien que duerme en la cama de otro, que sería el artista que critica, ya no existiría más ni siquiera la cama, porque no habría nadie que la ocupe. Pero más allá de estas sutilezas filosóficas, ¿no? Bienvenida, pero que no quiero profundizar acá, si no quedamos con las meras cifras, en realidad quizá nunca hubo tanta crítica entendida como emisión pública del juicio en el mundo como hoy. Porque hay cientos de editoriales universitarias que editan miles de títulos de crítica teatral, artística, literaria, etc. Todos los diarios y revistas tienen reseñas o, estoy de acuerdo con él, algo parecido a reseñas, ¿no? Bien hecha, mal hecha, eso, todo para discutir. Y además hay millones de personas que gracias a Internet comentan lo que leen, lo que ven, lo que escuchan en sus blogs, en Facebook y todos sitios parecidos. Sin embargo, creo que nunca como ahora se escucha decir que la crítica agoniza y que cada vez hay menos espacios críticos, etc. Lo escuchamos todos los días y acá, ¿no? Lo hemos escuchado durante 3 días, ¿no? Bueno, los dos fenómenos, es claro, parecen convivir paradójicamente. Quizás sería bueno hacernos una de esas preguntas monstruosas, pero que de vez en cuando está bien hacerse, ¿no? ¿Qué es la crítica? ¿Qué es la literatura? Es esa cosa infinita, ¿no? Bueno, no está a nivel de diccionario, ¿no? Porque ahí el Moliner, por ejemplo, nos dice como primer significado expresión de un juicio sobre algo, particularmente sobre una obra literaria o artística o sobre la actuación de un artista, de un deportista, etc. Eso también como principio, pero me interesa más el nivel metodológico. Y acá yo tengo un viejo esquema tripartito que con todas las implementaciones que uno quiere agregarle, modificaciones, etc., creo sigue funcionando bastante bien. Primero son 3 puntos, ¿no? Primero sería elegir un texto en sentido amplio, ¿no? Yo hablo de texto, pero puede ser cualquier cosa. Un cuadro, una película, un libro, la entera obra del autor, un verso solo, lo que sea, un texto. El segundo punto sería hacer de él una exégesis, ¿no? O sea, una explicación, una interpretación, tomando en cuenta, obviamente, múltiples factores, imprimis, el contexto. Y después el tercer punto sería evaluarlo equitativamente, ¿no? Vale decir, otra vez, en base a contextos, pretensiones de la obra, rol del artista, etc., etc. Parecería un ejercicio inocente, todo lo contrario, porque empezamos por el punto 1, ¿no? ¿De qué decidimos hablar? Eso ya es tomar una posición crítica fuerte. Significa excluir ciertas cosas, subrayar otras. Claro, intervienen factores físicos, ¿no? Espacio y tiempo, uno no puede ver todo, no puede hablar siempre de lo que quiere porque no tiene tiempo, bueno, cosas. O tiene presiones externas, ¿no? El diario o el canal de radio no lo deja no hablar de determinadas cosas. Pero bueno, dentro de lo posible, ignorar un producto ya es una de las armas del crítico, ¿no? Y acá, cuando llegamos, está un aforisma de Benedetto Croce, me da un poco cosas coincidir con Croce, pero bueno, que hablaba de la crítica como un fusil, ¿no? Para disparar. Y creo que en eso tenía bastante razón. Entonces, después hay el segundo punto, analizar, ¿no? Sin tener conocimiento de lo que rodea la obra, los factores así, sobreestructurales, como se decía antes,
que la determinan y no es posible entrar en sus pliegues, entonces llegar al tercer punto, que sería la evaluación. En ese sentido, la crítica presupone preparación, ¿no? Ahora bien, en la tercera esfera indicada anteriormente, de gente que critica, el abanico se despliega todo, porque tenemos el mundo cerrado de la universidad, donde se aprende o debería aprenderse, ¿no?, a desarrollarse con los intereses y los tics propios, appunto, los 3 puntos famosos, cómo hacer crítica, y de donde salen hipotéticamente profesionales de la crítica. Después está el mundo de la prensa, que tal vez es el que en ese momento sufre más la crisis, me parece, ¿no? Porque cada vez debe reducirse en volumen, pero también en exigencia, ¿no?, el espacio dedicado a la crítica. Y después están los demás, los usuarios de Internet, felices, ¿no?, de referir públicamente sus gustos, sus idiosincrasias. Lo que falta terriblemente, creo, es la comunicación real y ósmosis entre las partes, ¿no? O sea, académicos y periodistas no se aman, en general, y no hay muchas figuras que se manejen entre los dos mundos, ¿no? De todas maneras, mucho menos que antes. Acá creo que también un problema práctico, técnico, lo que tengo entendido es que en Uruguay un profesor que tenga un DT no puede ejercer el periodismo de manera, digo, continuada, ¿no? Eso no sé si es verdad, que están en la universidad, no sé si me confirman eso, pero es un problema, ¿no? Porque claro, me parece una locura un profesor que podría escribir en un diario, no puede, por cuestiones técnicas. Otro problema es que los dos mundos, académico y periodístico, raramente se nutren mutuamente, ¿no? Por ejemplo, la academia podría aprender cierta agilidad periodística, pero a veces se vuelve pesada. Y yo vengo de la academia, es una autocrítica, como se hacía hace muchos años. El periodismo, cierta profundidad académica, ¿no? O sea, podría haber un ósmosis, como decía antes. Bueno, finalmente, el tercer grupo de personas que escribe supuestamente crítica son lo que, la multitud que llena de juicios, blogs y redes sociales, ¿no? Que para mí no están haciendo crítica, por lo menos, sino sí confiamos en el esquemita de los 3 puntos, ¿no? Puede gustar o no ser expresión de libertad, ¿no? Todos pueden escribir y compartir sus ideas, o de alienación, ¿no? Las dos posibilidades, pero por lo general eso me parece otra cosa, no es crítica. Acá, por ejemplo, podría citar a Gramsci, Antonio Gramsci, cité, pero ya tengo que citar a Gramsci, que decía que todos los hombres son intelectuales, ¿no? O sea, así como todos somos, en debidas circunstancias, cocineros, sastres, ¿no? O sea, si no tiene más remedio, alguien, ¿no?, tiene que hacerse un nuevo, lo prepara, o sea, tiene que hacer un botón, ¿no? Pero claramente, por cómo está estructurada la sociedad, no confiamos en alguien, ¿no?, que apenas sabe coser un botón para confeccionar un traje, ¿no? Por supuesto. Entonces creo que la profesionalización de los críticos es necesaria y se está definitivamente perdiendo, ¿no? Sobre los criterios de tal profesionalización, lo dejo por ahí porque es un tema enorme y bueno, podemos hablarlo después, pero ¿no? Tengo que no aburrir. Acá me engancho entonces a la segunda parte, ¿no?, a la finalidad de la crítica. La función, el rol del crítico, entendido, eso a esta altura debería ser claro, como profesional, vale ser de alguna manera una persona preparada y reconocida socialmente y retribuida, ¿no?, por lo que hace, ¿no?, por hacer lo que hace. Bien, mal, eso es otro tema. Esto es otro tema enorme que no puedo enfrentar acá. Bueno, voy a citar el tercer italiano del día, discúlpeme, pero han pasado más de 40 años desde que Umberto Eco escribía en un libro famoso, Apocalípticos Integrados, de nuestra sociedad como de una sociedad heterodirigida. Las cosas se han complicado y creo potenciado negativamente
Por ende, su explicación que daba, ¿no?, hijo de esa sociedad, me parece que sigue vigente y quizá debería ser escrita con tonos más fuertes aún. Así condensaba la idea de Leo, no es una situación tan larga. Un hombre heterodirigido es un hombre que vive en una comunidad de alto nivel basada de alto nivel tecnológico y dentro de una especial estructura social y económica, en este caso basada en una economía de consumo, al cual se sugiere constantemente a través de la publicidad, la transmisión de televisión y las campañas de persuasión que actúan en todos los aspectos de la vida cotidiana, aquello que debe desear y cómo obtener, según determinados procedimientos prefabricados que le eximen de tener que proyectar arriesgada y responsablemente. En una sociedad de este tipo, la misma elección ideológica viene impuesta a través de una circunspecta administración de las posibilidades emotivas del elector, no promovida a través de un estímulo a la reflexión y a la valoración racional. Estímulo a la reflexión, valoración racional son dos de los fundamentos de la teoría. Es claro que en semejante contexto social, que ha venido exacerbándose en este sentido, la misión de la misión laica, por supuesto, del crítico, es precisamente eliminar todo afán emotivo, radicalizando el momento de reflexión y desvelamiento de los mecanismos de persuasión inherentes a la obra que comenta. Porque todas las obras, es obvio, consciente o inconscientemente, tratan de persuadir hacia una visión del mundo, ¿no?, colocándose en una otra tradición, dialogando con otras obras o no, etcétera, etcétera. La figura del crítico, así entendido, que hace parte de la vituperada, ¿no?, especie del intelectual, se está devaluando mucho en la conciencia general, inclusive en el imaginario general, y tal vez el debilitamiento de los espacios críticos, que todos lamentamos también, se debe al descrédito aplicado a lo crítico, ¿no? Y acá vuelvo rápidamente a Internet, porque, bueno, naturalmente surgió varias veces en la ponencia, y estaba también, creo, en el mismo programa, ¿no?, la nueva tecnología, ¿no?, cómo influye. A esta altura me parece casi una trivialidad decir que es un medio potencialmente extraordinario. Lo es, por supuesto, así como fue, no sé, el teléfono o mucho antes del libro, ¿no?, lo cual no impide que se sigan haciendo llamadas vacías y se escriban libros inútiles, ¿no? Creadores, distribuidores culturales clásicos, o sea, las editoriales, los periódicos, los canales radiofónicos y televisivos, es la falta de filtros, ¿no? Una redacción, un director, un editor. Por lo general, la cultura de Internet es en potencia una especie de far west cultural, ¿no?, aproximativo, caprichoso y eternamente amateur, ¿no? Cada uno vuelve pública sus ideas, opiniones, frivolidades. En muchos casos ya no se escribe sobre una película, ¿no?, o una obra teatral, o un libro, o un suceso, o lo que sea, porque se tiene algo por decir, sino porque se puede, ¿no? Esa novedad que Marshall McLuhan había vislumbrado, el famoso eslogan, el medio es el mensaje, creo que encuentra en los blogs y en las redes sociales hoy su encarnación más redonda, ¿no? El medio es el mensaje y su motivación. Por supuesto existirán blogs maravillosos, mensajes de Facebook brillantes, lo niego, pero es en su médula, en su corazón, que reside una especie de alergia a la crítica, que creo se está propagando fuera de Internet también, ¿no? Las páginas web difícilmente dejan lugar a la reflexión, porque sus tiempos son rápidos, los blogs malditos son los que se actualizan constantemente, casi febrilmente, porque visualmente no es cómodo leer en pantalla. Ahora quizás con el Kindle esas cosas pueden cambiar por ahora. Y si hablamos de Facebook, posee dos elementos que justamente, voy terminando, representan, creo, la caricatura de cada postura seriamente crítica. El que está pensando, que cuando uno abre la página, ¿no?, una de las primeras cosas que aparece, que literalmente incita al usuario a publicar cualquier cosa que se le pase por la cabeza en aquel momento. Y después los tags, creo que se llaman, eso me gusta, eso no me gusta, ¿no? Que se pone a todo, no sé, uno manda un video, me gusta, no me manda una foto, no me gusta, todo así, ¿no?
que si por un lado puede parecer como una primitiva instancia crítica, ¿no? Como la más primitiva, ¿no? Sencilla, que me gusta, todo haciendo por el tiempo, se convierte rápidamente en su negación, ¿no? Porque es un tipo de fruición totalmente visceral, o sea, que no tiene pensamiento atrás. Exactamente al revés de lo que los críticos debemos practicar, ¿no? Y acá, bueno, cierro con una brevísima lectura, análisis de una propaganda de la universidad, un poco también homenaje a la profesora López de Vear, que vio mucho, cosas muy interesantes sobre la publicidad. Me parece esa publicidad un síntoma clarísimo de lo que piensa nuestra sociedad hipercapitalista sobre el tema que nos ocupa en la historia de la crítica. Y se muestra además, ya sin complicados disfraces, directamente como dogma. Es una propaganda de Coca-Cola Light, creo que se puede ver, así que la tenía así como para describirla para verla. Son 30 segundos. Otro de los estrenos de semana es Crepúsculo de Amor, una película olvidable, amigos, súper obvia. Cuenta la historia del joven multimillonario que se enamora de la chica humilde. Una típica comedia romántica que no emociona. Quizás tras una tarde de aburrimiento la alquilaría en un videoclub, pero yo le doy media estrella. Habla solo, un mínimo comentario. Bueno, la reclama es una ideología así pura, camuflada de liberación, ¿no? Puede llorar mirando. Porque parece erradicar no ya la imagen del crítico pedante, altanero, ¿no? que es algo que tiene una tradición milenaria. No, ya eso ni siquiera se puede pensar, ¿no? Deja abierta de todas formas la manera de consumir la película. Porque, bueno, capaz que no sacaron, pero dice que es fea, ¿no? Súper obvia, etcétera, etcétera. Y después dice, quizá en alguna tarde de aburrimiento la alquilaría en un videoclub, ¿no? O sea, es un horror. Pero bueno, es un producto de alguna forma que tengo que consumir. En algún momento le toca. Entonces, Coca-Cola promociona así, descaradamente, el puro goce capitalista, ¿no? Consumo indiferenciado, desenfrenado. Y si Coca-Cola pregona así, es evidente que hay que ir por otro lado, reconquistando un espacio fuertemente amenazado, ¿no? Entonces propongo, así para cerrar un poco, un contraeslogan que podría ser, que suena tal vez impopular, necesitamos más crítica y menos disfrute. ¿Antonio? No, usa el otro. Perdón, una cosa que puedo decir entre medio. Lo que me parece muy importante de lo que ha dicho él, y porque se concierne a la ciencia de la comunicación, es la relación entre los publicistas y los críticos, que no habíamos hablado. Entonces, esa es una nueva forma de ver radio, la que existe a través de los publicistas, perdón, no quiero. Y además, yo no lo dije, pero la única emancipación posible para la gente de la alienación a la que hacía alusión más es la experiencia estética, es lo que yo creo, no hay otra. Entonces la cultura es imprescindible. Perdón, disculpen, perdón. Entonces los publicistas no pueden venir a destruir que Coca-Cola sea feliz, porque todo el mundo dice que no es como la Pepsi-Cola, pero que se dejen ir. Muchas gracias a las organizaciones del seminario, a Lisa, a Gabriel, y esta mesa tan variada, sobre todo me da mucho gusto, yo le dije a la profesora, compartirla con Carlos Pellegrino, que me llamó una vecindad de barrio. Bien, voy a hacer una serie de observaciones a propósito de un tema bastante
puntual que he observado a partir de algunos trabajos que he realizado a propósito de la crítica cinematográfica uruguaya entre 1957 y 1973. Se ha hablado mucho de ese tema y yo he hecho algunas serie de trabajos y lecturas bastante consecutivas sobre el tema para abordar ciertas estructuras y ciertas metodologías que contiene la crítica. Y después eso lo voy a ubicar dentro de un panorama de cómo esa crítica hizo ciertas observaciones sobre la cinematografía uruguaya de este periodo, ¿correcto? Para ubicarnos en el tema y no excederme más en otras circunstancias y no proponer. Son muchas hojas, pero es en letra grande, o sea que es como los discursos de Mujica, en poquitas cosas. La crítica cinematográfica uruguaya está dividida en una larga tradición cultural que se remonta a inicios del siglo XX. En reiteradas oportunidades se ha dicho que el Uruguay, esto lo ha dicho Mario ayer también, un crítico lo ha repetido más de una vez, que el Uruguay es un país de críticos y de espectadores de cine. No es este momento de hacer una revisión histórica de la crítica cinematográfica uruguaya, aunque debemos decir que en el presente documento haremos mención a la misma, con la finalidad de observar qué estilo ha desarrollado la crítica y su vinculación con el cine uruguayo de la década del 60, reitero, entre 1957 y 1973. Antes de abordar el tema, creemos necesario hacer algunas precisiones. Debemos decir que cuando se analiza la crítica cinematográfica local, se lo observa desde la totalidad, la crítica. Sin embargo, si hacemos una atenta lectura de lo escrito en periódicos, semanarios y revistas especializadas, en cine nos encontramos con diversas perspectivas y modelos de análisis. Estas circunstancias nos habilitan a decir que no existe la crítica cinematográfica, sino críticas cinematográficas, ya que las mismas se han amparado en diversos modelos o formas de pensar que muchas veces no provienen del cine, sino que brevan en distintas fuentes, sean literarias, sociales o políticas. No aportamos ninguna novedad del tema cuando decimos que durante 40 años se enfrentaron dos formas, dos modelos, dos estilos de ejercer la crítica en el Uruguay. Dos fuentes corrientes que permanentemente, desde lo literario, impregnaron las expresiones culturales más diversas, entre ellas el cine, dejando una huella imborrable.